Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video del curso de Navisworks, en donde vamos a revisar cómo trabajar una cuantificación en nuestro proyecto. Así que lo primero que vamos a hacer es buscar la herramienta que se encuentra en la pestaña Home o Inicio. Se llama Cuantificación, así que vamos a abrir esa herramienta y acá se nos van a abrir varias ventanas. Vamos a cerrar este navegador de planos que se abre cuando estamos ejecutando esta herramienta, y lo primero que tenemos que hacer es ver este panel que se nos abrió acá abajo, el cual contiene tres pestañas. Uno es el libro de cuantificación, otros son los elementos de catálogo y otros son los catálogos de recursos. Vamos a ir viendo para qué sirve cada uno a continuación. Pero lo primero que tenemos que hacer una vez que abrimos la herramienta es hacer la configuración del proyecto. Esto se hace solamente una vez, la primera vez que empezamos a cuantificar, después queda listo, así que vamos a hacer esa configuración. Vamos a apretar ahí y nos aparece un mensaje que dice si queremos ver videos de aprendizaje. Estos videos son de la página de Autodesk, son bastante buenos la verdad, así que recomiendo si tienen tiempo poder verlos, pero en este caso le voy a poner avisar posterior o remind later, que sería recordarme después, si está en inglés. Nos va a aparecer eso. Entonces se abre esta ventana. Lo primero que nos va a preguntar es qué catálogo vamos a usar. Nosotros tenemos distintos tipos de formatos, algunos formatos europeos o formatos internacionales, que son básicamente la estructura que va a tener esta cuantificación. Si tomamos Uniformat o cualquiera de los otros formatos, va a tener una secuencia, la cuantificación básicamente de nuestro proyecto. Si le decimos ninguno, no va a crear ninguna estructura y la podemos crear nosotros manualmente. Así que para este ejemplo le voy a poner ninguno y le vamos a dar al botón siguiente. Luego nos pregunta que confirmemos las unidades de medida, si van a ser imperiales, pulgadas o pies, o métricos, centímetros o metros. Le vamos a dar siguiente, en este caso con métrico. Y luego nos pide confirmar la unidad de cada propiedad. Nosotros acá podemos ver todas las propiedades que se pueden cuantificar en Navisworks, como la longitud, el ancho, grosor, altura, perímetro, área, etc. Por lo tanto, podríamos ir definiendo en cada una en qué unidad queremos verlo. Por ejemplo, la longitud está por defecto en metros. Si yo quisiera verlo en otra unidad de medida, lo puedo cambiar, pero eso es para confirmar. Entonces yo voy a dejar todo tal cual. Vamos a darle siguiente y finalizar. Eso es la configuración inicial. Por lo tanto, con eso ya tenemos para empezar a trabajar. Ahora sí podemos empezar a ver cómo funciona cada una de estas herramientas. Así que lo que voy a hacer es primero mostrar cómo funciona la cuantificación por defecto con un solo elemento, y después vamos a hacer una cuantificación ya más general. Por ejemplo, voy a seleccionar algún elemento acá, como un muro o un piso, por ejemplo. Voy a tomar este muro y vamos a ver cómo lo podemos llevar a la cuantificación. Entonces voy a seleccionar este muro, le voy a dar clic derecho, y acá dentro de estas opciones que nos aparece el botón cuantificación, y dentro de las opciones que nos ofrece, una es medición a un nuevo elemento de catálogo o seleccionar objeto de mediciones correspondiente. En este caso, si le doy a la primera opción, que sería medición a nuevo objeto de catálogo, me va a crear un nuevo elemento acá en el libro de cuantificación, que va a ser este muro. Entonces voy a hacer un ejemplo primero para que vean cómo funciona y luego vamos a trabajarlo como corresponde. Así que si le doy medición o elemento de catálogo, fíjense que me va a agregar al libro de cuantificación el muro que yo seleccioné, que era en este caso un muro exterior de concreto de 300 milímetros. Me lo agrega acá a la lista, y acá a la derecha vamos a poder ver justamente el estado y toda la cuantificación que pudo medir. Ya el proyecto está midiendo, está cuantificando este muro, porque acá me aparece, por ejemplo, la longitud, me aparece la altura. Si vamos corriendo esta ventana, vamos a ir viendo las distintas opciones que teníamos recién disponibles, por ejemplo, el área, el volumen. Entonces ahí me entrega todas las mediciones que encontró de este elemento, y dice que es un muro básicamente. Entonces es toda la medición. Supone que acá hay dos paneles, uno arriba y uno abajo, porque yo en un caso puedo medir todos los muros y en otro caso puedo medir el total. Entonces en este caso me está mostrando la misma información repetida. Así que lo que voy a hacer es borrarlo acá. Vamos a ir al elemento de catálogo, voy a suprimir para que ahora veamos cómo crear realmente una cuantificación según lo que vamos a estar buscando. Se supone que yo quiero cuantificar grupos de elementos, no solamente un elemento solo, sino que, por ejemplo, todos los muros, o todos los elementos de hormigón, o todos los elementos de un material en especial. Por lo tanto, lo que voy a hacer para eso es crear un propio itemizado, que eso es lo que tenemos que hacer manualmente cuando no tomamos un catálogo al principio. Por lo tanto, para crear ese itemizado tenemos que buscar la pestaña elemento de catálogo. Acá vamos a crear. Entonces en elemento catálogo o item catálogo o catálogo item, aparece en inglés, le vamos a dar acá a crear un nuevo grupo. Crear un nuevo grupo sería crear un conjunto entonces de nuestro itemizado, que podría ser una estructura un poco más general, ¿no es cierto? Yo podría decir, por ejemplo, quiero cuantificar el hormigón. Ese va a ser mi primer grupo, podría ponerle un número, por ejemplo 01 hormigón.
y podría crear un nuevo elemento dentro de ese grupo que fuera, por ejemplo, 01.1 muros, por inventar algo. Después podríamos ir cuantificando por muros, por losas, por vigas, etcétera. Y así puedo ir creando una estructura. Entonces podría crear otro elemento, por ejemplo, 01.2, podría ser vigas, y así me voy creando una estructura entonces de mi itemizado. Acá voy a poner pilares, por ejemplo. Ahí después lo podemos ir completando. Entonces ahí yo puedo ir creando toda una estructura. Supone que en elemento catálogo yo creo esta estructura y después si vuelvo al libro de cuantificación, acá la voy a poder ir revisando. Entonces, básicamente, elemento catálogo es para crear la estructura, para crear todo el itemizado, para configurarlo también, que lo vamos a ver ahora. Y el libro de cuantificación, yo acá básicamente puedo ir viendo la información y agregando también los elementos. Entonces, ahora supone que en muros, si quiero cuantificar todo el hormigón de todos los muros que son, en este caso, de este material, debería ahora seleccionar esos muros en el modelo o en el árbol de selección y llevarlos a esta partida, podríamos decir, de nuestro itemizado. Entonces, lo que voy a hacer ahora es seleccionar todos los muros. Recuerden que tenemos este árbol de selección, si no lo tienen abierto lo pueden desplegar, donde se pueden apoyar para seleccionar todos los muros. Por ejemplo, yo puedo tomar la categoría completa de muros, y ahí tengo todos los muros seleccionados. Ahora hay que ver obviamente en qué nivel están creados. En este caso están todos en el nivel 1. ¿Ya? Si lo usara con el árbol de selección, tendría que ir buscando piso a piso los muros. En este caso, en este proyecto, están todos en el mismo nivel, así que podría tomar esa categoría completa. También, obviamente, habría que hacer la distinción de qué muros son de hormigón y qué muros no. En este caso tengo solamente muros de hormigón, por lo tanto puedo tomar la categoría. Pero si tuviera muros de distintos materiales, tendría que tomar el tipo, ya que en este caso es lo mismo. Si tomo la categoría o el tipo, es exactamente lo mismo. También, otra opción que podemos hacer es seleccionar el mismo tipo, ¿ya? Y crear un conjunto de selección. Yo podría guardar esta selección y decir, por ejemplo, muros o hormigón, ¿ya? Distintas formas de seleccionar, básicamente. Con el árbol de selección, o seleccionando un elemento de a uno, ¿ya? O creando un conjunto. Ahí ustedes verán qué les acomoda más. Ahora, ¿cómo aplico este conjunto o esta selección a mi itemizado? Básicamente lo voy a arrastrar y lo voy a soltar acá abajo, ¿ya? En este espacio lo suelto y ahí los va a agregar. Entonces ahora sí podemos ver varios elementos y podrán entender entonces cómo funciona esta pantalla. Entonces acá arriba me muestra el resumen de todos los muros y acá abajo me muestra uno por uno como elemento. Entonces ahí puedo ir viendo cuánto tiene cada uno y finalmente cuánto tengo en total. Ahora, otra cosa importante que tenemos que ver es en qué unidad queremos medir estos elementos, porque podrán ver que acá en el listado del itemizado nos muestra toda la categoría muros y me dice, por ejemplo, la longitud, anchura, que no tiene valor, grosor no tiene valor, altura sí tiene obviamente, perímetro, área, volumen, peso, ¿ya? Obviamente hay valores que acá no me van a interesar. Yo creo que la gran mayoría, por ejemplo los que están en vacío, no me interesan. Y en realidad lo que nosotros queremos cuantificar, y ahora sí vamos a orientar nuestra cuantificación a aquel valor que sí me interesa cuantificar o aquel valor que sí quiero básicamente medir en este caso. Entonces, por ejemplo, si es un muro y quiero cuantificar el hormigón, voy a querer cuantificarlo en volumen, en metros cúbicos, para saber cuánto material necesito. Entonces en este caso sería metros cúbicos, pero podemos contar también otro tipo de elementos, que a lo mejor voy a querer saber la cantidad de elementos que tengo o voy a querer saber el área del elemento que tengo. Entonces va a depender de qué estoy midiendo. En este caso muros de hormigón, quiero medir el volumen, pero puede ser que otros casos quiera medir otra cosa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es configurar esto. Les voy a mostrar que si vamos a elemento de catálogo, cada uno de los elementos que voy a cuantificar, en este caso tengo muros, pilares, vigas, le podemos dar una configuración propia. Por ejemplo, una descripción. Yo acá podría escribir la descripción de esos muros o la descripción de ese material que voy a usar en esos muros, por inventar algo. Y acá abajo podemos definir, por ejemplo, algo que es muy importante. Podemos definir la cantidad primaria, o unidad primaria en este caso, que básicamente me va a ayudar a definir en cada elemento qué quiero que mida puntualmente. Ya sé que me está midiendo el peso, el volumen, el área, el perímetro, todas las cosas que están como fórmula, pero acá yo puedo priorizar una, básicamente, por eso cantidad primaria. Entonces, por ejemplo, en hormigón, yo quiero, en muros, perdón, de hormigón, quiero cuantificar el volumen solamente. Entonces acá, donde dice fórmula, vamos a copiar la fórmula del volumen. Voy a seleccionar volumen, control C, y acá en cantidad primaria voy a poner control V, o pegar, o también lo puedo escribir, ¿ya? Tiene que ser tal cual como está acá arriba para que funcione. Y acá en unidades vamos a elegir entonces la unidad que corresponda. En este caso deberían ser metros cúbicos, es volumen, metros cúbicos, ahí tal cual.
Entonces así configuro la cantidad primaria. ¿Para qué me va a servir esto? Me va a servir en un futuro para filtrar lo que yo quiero cuantificar particularmente de este elemento. Entonces, si es que vuelvo ahora al libro de cuantificación, vuelvo acá a muros, van a ver que acá arriba entonces me aparecen todos estos elementos, longitud, anchura, etcétera. Yo puedo pedirle que solamente me arroje la cantidad primaria, y así me evito ver el peso que no tiene, ver el número, que a lo mejor no lo necesito ver en este resumen. Entonces eso lo puedo hacer dándole clic derecho a alguna de estas columnas, clic derecho, me va a decir la opción elegir columnas. Entonces yo acá puedo decir, por ejemplo, voy a mantener descripción, comentarios, pero a lo mejor no quiero mostrarlos todos, así que voy a dejar solo descripción, comentario y cantidad primaria. Aceptar. Entonces así puedo ver solamente la información que yo necesito de este elemento. Ahora, un dato relevante de esto es que esta configuración de columnas que yo defino acá se va a definir para todos los elementos. Por eso es que estamos filtrando con la cantidad primaria, porque a lo mejor hay otro elemento de mi ubicación que yo quiero hacer, no el volumen, quiero hacer otra cosa. Por eso es que cuando yo en el elemento de catálogo lo configuro, ahí defino en cantidad primaria que quiero cuantificar. Ya si la cantidad, que es número, o el peso, o la altura, o el área, etcétera, lo que yo quiera cuantificar lo voy a hacer de esa manera. Por lo tanto, de esa manera configuramos nuestro libro de cuantificación y con eso podemos ya realizar una medición básica en nuestro proyecto en Navisworks.